Si se puede hacer, en cuanto sea posible en vosotros, tened paz con todos los hombres. No defendiéndoos a vosotros mismos, amados, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Romanos capítulo 13. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que están de Dios son ordenadas. Así que, el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no sin causa trae el cuchillo. Porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por el castigo, mas aún por la conciencia. Porque por esto le pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, así que la caridad es el cumplimiento de la ley. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado, y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidias, mas vestíos del Señor Jesús, el Cristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Romanos capítulo 14. Al enfermo en la fe sobrellevad, pero no hasta discernimientos dudosos, porque alguno cree que se ha de comer de todas las cosas, otro enfermo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Por su señor está en pie o cae, y si cae, se afirmará, que poderoso es el Señor para afirmarle. También alguno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su alma. El que hace caso del día, hágalo para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque el Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para enseñorearse así de los muertos como de los que viven. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos estaremos delante del tribunal del Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios.
de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Así que no juzguemos más los unos a los otros, antes bien, juzgad de que no pongáis tropiezo o escándalo al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que por amor a Él nada hay inmundo, mas aquel que piensa de alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad. No eches a perder con tu comida a aquel por el cual el Cristo murió. Así que no sea blasfemado vuestro bien, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve al Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. Así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es al hombre que come con escándalo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea enfermo. Tú tienes fe, tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no sale de fe es pecado. Romanos capítulo 15. Así que, los que somos más firmes, debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien para edificación. Porque el Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por el padecer con paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según el Cristo Jesús, para que concordes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también el Cristo nos sobrellevó, para gloria de Dios. Digo, pues, que el Cristo Jesús fue ministro de la circuncisión, por la verdad de Dios, para confirmar las promesas de los padres,